Y llegó el momento de hacer las compras por primera vez en Estados Unidos. Ya sabemos que Estados Unidos es costoso. La pregunta es, ¿cuán costoso es? Hay de todo. Es un lugar que se van a volver locos. Para comenzar con este video, nos vinimos a conocer una de las tiendas más famosas de Estados Unidos que se llama Best Buy. Sobre todo en electrónica. Hay de todo. Es un lugar que se van a volver locos. ¿Vos cómo sabes que hay de todo? Porque yo estuve acá hace como 10 años. ¿Haciendo? Vine a trabajar a un centro de esquí una temporada. Mientras estaba estudiando, un programa que se llama Work and Travel, que en las vacaciones de la universidad puedes venir a trabajar. Así que está muy bueno. Me hubiese gustado poder hacerlo cuando... La verdad, fue una linda experiencia. ¿Y qué hacías? Mozo. Mozo, cajero, un poco de todo. Bueno, ya estamos en el Best Buy. Wow, cuántas cosas. Esto es re loco. Cuando en una tienda de electrónica te dan carrito cual supermercado para comprar muchas cosas. Te está invitando al consumismo. Claro. No sé si vamos a comprar, pero por lo menos agarramos el carrito. No sé qué es esto de son anillos acá, pero... Sí, se conectan al celular y te debe medir diferentes cosas, pulsaciones. Pero bueno, acá hay para probarse el tamaño. Ah, mirá, acá es prueba de... Ah, ok. Ay, pará. Acá tenemos para probarse y los valores arrancan desde $300. Y acá nos encontramos con una mesa con un montón de productos que suponemos que estarán en oferta o algo porque están por separado. A ver, acá tenemos un iPad de 10.9 pulgadas, 566. No sé cuál es la diferencia entre este y este. Ese es de 711 y acá tenemos uno de 412. Open Box dice. Quizás sean las compu que tienen exhibida, entonces la caja ya está abierta o algo por el estilo. Pero bueno, de 400, 700 y 566, pero como les decimos, estos están aparte. Precios de iPhone. Estos precios que están acá son de celulares que no están liberados, digamos, de la empresa Verizon o de AT&T. $830 el iPhone 15 de 128 GB y el iPhone 15 Plus de 128 GB, $930. Mientras que el 15 Pro, también de 128 GB, $1.000. Y un iPhone 14 de 128 GB, $730. O sea, hay como unos $100 entre el de 15 con el de 14. Acá tenemos los precios del iPad cerrado, digamos. El de 64 GB dice $450 y el de 256, $600. Acá tenemos los precios de la MacBook Pro de 14 pulgadas con chip M3 y M3 Pro, que son los últimos, para que tengan de referencia. Un procesador Apple M3 de 10 núcleos, tamaño 512, cuesta, el precio original es $1.600. Bueno, después hay unas promos que ahora está en $1.450 y entiendo que si sos socio de acá de Best Buy, te sale $1.400. Pero bueno, si querés ya la de 14 núcleos, de mismo espacio, 512, sale $2.000. Y acá hay una vitrina con todas las cosas de caja abierta. Bueno, acá nos encontramos con varias computadoras. Por ejemplo, acá una MacBook Air de 15 pulgadas, no sé qué capacidad, pero $950. Y por ejemplo, acá tenemos una MacBook Pro de 16 pulgadas, está en 2.400, dice que te ahorras $500, está al lado el precio de la diferencia por el hecho de estar abierta. Entonces por ahí puede ser algo que uno pueda aprovechar si le interesa comprar productos de caja abierta. Y aparte de las Mac, obviamente que hay un montón de computadoras. Esta Dell tiene un procesador Intel i7 y una placa de video, lo cual sería una buena compu para editar, vale $1.000. Y los celulares, por ejemplo, un Galaxy S23 vale $600. Yo creo que esto está muy barato. Un televisor de 50 pulgadas, $260. Y acá uno de 43 pulgadas, $180. Nosotros hemos venido por esto, a buscar discos de almacenamiento, porque con la cantidad de contenido que generamos todo el tiempo es una de las cosas más difíciles donde guardarlo. Les vamos a pasar precios. Miren, por ejemplo, este disco que no es sólido, pero de 2 teras de la marca WD,
$85. Bueno, la compra que vamos a hacer es este de 5 teras que cuesta $130. La verdad es que es muy barato comparado. Hace meses que venimos en la búsqueda de un disco y cada vez que veíamos los precios en internet comparando con Estados Unidos y con los otros países es abismal, digamos. O sea, con este mismo importe creo que comprábamos con suerte uno de 2 teras o de 1 tera. Así que eso se va al carrito. Les voy a mostrar precios de dron. Acá están exhibidas los últimos modelos, digamos. Nosotros tenemos el Mini 3 Pro que no está acá exhibido. Acá está el Mini 4 Pro, cuesta $1.160. El Flymore Combo que viene con 3 baterías en total. Así que como para que tengan de referencia, por ahí una locura este lugar. Hay muchas cosas exhibidas por acá. Vamos con los precios de la GoPro, por ejemplo. La GoPro 11 está en $300. Un regalo. Y la 10, bueno, igual este es precio de Open Box, así que no es referencia, me parece. No, bueno, la 10 sale 250 y la que está abierta la caja 226. Y una 12, para que tengan de referencia, GoPro 12, $350. Todas nuestras compras son referidas a nuestro trabajo. Usamos mucho la GoPro. Bueno, de hecho este video lo están viendo grabado con la GoPro 11, así que vamos a sumar un flash que cuesta $50 y también un case para el agua que cuesta $50. Esto nos permite hacer, si bien la GoPro es sumergible, la realidad es que si uno quiere hacer buceo o algo la tiene que usar con el case y siempre es mejor protegerla. Qué locura, cuántas cosas. Acá precios de cámaras, por ejemplo, esta Sony Alpha A6400 cuesta $1.150. Y esta cámara, nosotros nunca la hemos usado, pero he leído muy buenas referencias que está buena para grabar. La Sony ZV-1 sale $650, es esta pequeñita. Muchos me preguntan cómo es que sostengo la cámara en la mochila y es con este clip que es de la marca Peak Design. Cuesta $75 por acá. Y acá está el precio de la Insta360 X3, sale $400. Y ¿querés llevar eso al motorhome para grabar? Mejoraríamos mucho el audio de los videos. Siempre contamos que el tema del audio es lo más difícil que tiene los videos. Sobre todo, en nuestro caso, nos cuesta mucho grabar dentro de la camioneta porque con los micrófonos que tenemos hacen interferencia ahí con el Bluetooth, no sabemos qué cosita y si no, se escucha el ruido. Así que estamos viendo si hay algo que nos permita resolverlo o no. Pero no vamos a llevar un micrófono, imagínate la camioneta con... Se va a transformar en un estudio de grabación. Y llegó el momento de hacer las compras por primera vez en Estados Unidos. Vamos a ir a un supermercado a abastecer nuestra casita. Antes de venir al súper me puse a buscar en internet. Ya sabemos que Estados Unidos es costoso. La pregunta es cuán costoso es. Y me puse a buscar en internet si había algún supermercado que era más económico y salió recientemente una nota de que este supermercado al que vamos a entrar, Aldi, es el más económico de todos Estados Unidos. Después le sigue Walmart en segunda línea, así que vamos a entrar a ver Aldi cuánto cuestan las cosas y comprar, obviamente, porque no tenemos nada. Para retirar un carro hay que insertar 25 centavos, así se desbloquea y después, una vez que lo devuelves, te devuelven los 25 centavos. Me parece una excelente idea para que la gente ordene el carrito donde va y no te sale nada, digamos, porque te devuelven la plata. Ya veo que agarraste el folleto. De entrada ya nos encontramos con un montón de comida como lista para calentar al horno, ¿no? Como pizzas y demás. Para que se hagan una idea, $7,50 una pizza, pero es bien grande. No nos acordamos exactamente el precio, pero sí en el aguacate al menos hay mucha diferencia. Esta bolsita vale $2,35 y trae 6 o 7 aguacates chiquitos. Están re duro igual. Bueno, miren qué gran diferencia. Muchas de las frutas y la verdura ya viene embolsada. Esta bolsa de manzanas que tiene 1 kilo vale $4. Y acá miren también cómo está todo embolsado. Los pimientos ya vienen así de 3, 4 pimientos. Por ejemplo, el brócoli ya viene embandejado así. Esta bandejita de brócoli vale $1,56. Bandejitas de champiñones
$2.27 cada bandejita. Y acá hojas verdes, hay espinaca, hay mix, hay rúcula, más o menos para tener de referencia. Este mix de ensalada orgánica vale $4.97 y ya viene lista para consumir. Como para que se hagan una idea, los precios de esta porción de este paquetito de pan, 580 gramos, sale $3,69 de pan lactal. Acá encontramos otro pan mucho más grande de 625 gramos y sale $2. Así que, bueno, acá también veo otras opciones de 1,85, 1,75, 2,35. Y como estamos tratando de disminuir nuestro consumo de harina casi nulo, hemos encontrado una opción acá en Estados Unidos que vienen estas tortillas que son keto, vienen muy bajos en carbohidratos. Entonces, lo que hemos encontrado acá, a diferencia de otros lugares, es que como que tenés opciones para otros estilos de comida. Y estos frasquitos de maní de 450 gramos salen $2,29. Yo no sé si estas vienen con galletita o ya vienen con botones de las abuelas. Miren lo que es esta clásica lata de galletitas. Vale $4.35. Para que tengan de referencia, este paquete de Oreo sale $5,98. Vienen 1, 2, 3, 4 filitas. No sé cuántas unidades vendrán, pero son 757 gramos. Una particularidad que hay acá en Estados Unidos es que los huevos se venden refrigerados. Y acá sí encontramos mucha diferencia de precio. La docena de huevos acá vale $3,39. ¿En serio? Sí. ¿Cuánto pagamos el otro día la cajita de 6? La docena de huevos vale $5. Abismar la diferencia. Sí. Llama mucho la atención el tamaño de las cosas acá, que es como todo grande. Esto, que es 1,20 kg de avena, cuesta $3,89. Me llamó la atención esta caja, mirá. Viene con 18 bolsitas chiquititas de snacks, papas, doritos y demás. Vale $10 la caja. Ideal para un cumpleañito. Sí. Una vez más, vemos que realmente hay mucha diferencia de precios. Estos chocolates que es tamaño familiar vale $2. Los hemos visto mínimo $4 y pico. Y este acá, por ejemplo, miren, también es enorme. Sale $1,30 y el otro día compré casi, o sea, no es la misma marca, pero como mismo tamaño y salía como $3,50. Así que claramente hay mucha diferencia de precios. Esto no lo habíamos visto nunca. Vale $1. Papa fileteada en lata. Lo que sí vemos. No, pero pará, esa es pelada. Sí, por eso, pelada y fileteada. Y esa es fileteada. Esta, digo, me parece que es la, perdón, la papa entera. Whole potato. Esta papa entera y esta papa fileteada. Lo que vimos acá es que se venden muchas cosas elaboradas para que la gente tenga que renegar menos. La verdura ya lavada, embolsada, la papa pelada, fileteada. Los huevos, el otro día vimos en un súper huevo duro, pelado ya en una bolsita. Y para que tengan de referencia, esta lata de porotos, 425 gramos, sale $1,19. Así como las papas, también viene la zanahoria ya en rodajitas. Aceite de maíz de casi 2 litros, sale $5,19. Y esto estamos usando muchísimo para cocinar ahora, que es aceite de coco. Los 415 mililitros cuestan $4,49. También acá tenemos ghee, que aún no hemos usado, pero dicen que es súper sano para comer. 368 gramos, está justo ahora en oferta, $7. Y este aceite de oliva que vamos a llevar porque no tenemos, $9 el medio litro. Mira, aceite de palta, de avocado puro. Ya está más barato. $5,60. Ya lo había visto en otro súper, que en un mercadito ese que entramos ayer, antes de ayer, que era más barato el de palta que el de oliva. ¿Lo vamos a probar? Vamos a probar. Esta bolsa de nueces de 450 gramos, $5. Definitivamente estamos encontrando precios muy baratos acá. El otro día que habíamos ido, ni bien llegamos a San Diego, hicimos unas compritas así de algo mínimo y vimos los precios de las almendras y me suena que estaban casi el doble, así que hay mucha diferencia de precio. Vamos acá con jabón para la ropa Tide, que es ACE. 2,7 litros, cuesta $13. Papel higiénico, estos 4 rollos cuestan $2,95. Precios de los fideos. Este paquetito acá
cuesta $1.65. ¿Qué has encontrado por acá? Vieron que les contaba que vemos que está todo preparado para facilitarle la cosa. Pizza de masa, masa de pizza ya amasada y hecha un bollito. O sea, para llevarla, descongelarla y hacer la pizza. Qué increíble. Si alguien quisiera comprarlo, sale $1.19. Uy, mirá los postrecitos acá, me tentaron. Unas pastas, unos ravioles, $3.69. Lo que hemos visto en este súper, si bien es mucho más económico, los precios, no hay cosas de marca. Digamos, no sé, estábamos buscando queso Filadelfia, que venimos comprando siempre, y acá no hay, digamos, hay como otra marca. $1.75 esta cajita. O sea, ya compras el paquete para las papitas, la picadita. Queso ya en cubos, o sea, para que ni siquiera tengan que cortar el queso en cubitos. Me parece un poco mucho ya. Bueno, de hecho, ahora voy a bajar la cámara. Miren, ya viene la bandejita lista para la picada. O sea, aceitunas, todo fileteado, hasta galletita, todo listo. Qué increíble. Acá tenemos queso en fetas, $2 las 12 rebanadas. Un Nescafé, que este lo venimos viendo a lo largo de toda América, el frasco grande vale $6.74, y hemos llegado a los vinos, que no estoy viendo ninguna marca reconocida. Acá encontré uno de Argentina. A ver. No lo conozco, pero sale $9, dice San Juan, Argentina. Precio razonable. The Exquisite Collection. Hemos llegado a la parte de las carnes y encontré esto. Me sorprende que la bandeja dice carne de milanesa directamente. Me sorprendió un montón. Y por otro lado, acá viendo precios de salmón, cuesta, no sé por qué, viste esos precios que uno le quedan grabados en la mente. Bueno, me acuerdo que cuando estábamos en Chile, que el cambio era muy fácil porque era lineal, eran 1.000 chilenos a $1. Costaba aproximadamente 8.000 chilenos, 9.000 chilenos. ¿No? ¿Está bien? Sí, Sí, o sea, $8. ¿Y acá cuesta lo mismo? No, acá vale $9 la libra, que es el medio kilo. Pero me suena que salía eso más o menos las bandejitas, libra. porque no es que comprábamos. Bueno, ya vamos a buscar, vamos a hacer trabajo de archivo y buscar el fragmento de Chile. Y ahora viene la verdad de la milanesa con el salmón, porque no podía ser 1.000 pesos. Para mí tiene que estar más. 8.500. 8.500. Es el que vi segundo. El medio kilo de salmón, o sea que vale 4.500 pesos argentinos el kilo de salmón. Pero bueno, esos son los precios como para que sepan. Mientras que acá tenemos unas bandejitas de cerdo, $4.59 cuestan estas, el precio por libra. Miren que esta bandejita de cerdo vale $5, hay 6 pedazos. A ver los precios del pollo. Mira, por $10 te llevas este bandejón que pesa 4 libras, o sea, 2 kilos de pechuga de pollo ya fileteada, lista para cocinar, $10. Y vienen 2, 4, 6 pechugas. O sea, la verdad es que, o sea, Estados Unidos es caro, pero si uno viene al súper y compra, o sea, con $10 yo creo que no comes en ningún lado. Con suerte. Con $20 comes en algún lugar. 15, 20, ya todavía no hemos salido a comer, así que tampoco sabemos esos precios, solo lo que hemos visto por ahí en la calle. Pero bueno, acá con $10 tenés para 2, 4, 6, o sea, si es para uno, para 6 comidas, o en nuestro caso tenemos para mínimo 3 comidas. Y siguiendo con la comida preparada, que acá hay pizzas y demás, acá hay una sección de desayuno. Miren, ya vienen unas cajas con medialunas, con relleno, dice salchicha, huevo y queso, después unas tostadas francesas, todo esto congelado para comprar, ya panqueques, dice panqueques y salchichas. ¡Wow! ¡Qué locura! Esto sí que no hemos visto en ningún lado. Waffles por acá, tantas opciones así ya cocinadas, ya listas, y hasta inclusive mix de frutas, ¿no? Salmitas que las venimos mostrando creo que en todos los países desde Chile, $3.29 la caja. La verdad es que no recuerdo cuánto costaban en los otros países. Las salmitas que las mostramos no me acuerdo en qué país, y por suerte las hemos seguido encontrando en muchos países. 1.225 la caja de 145 gramos. ¡Wow! Sigo sorprendida con el tamaño de las cosas.
Miren lo que es esto de chiflitos, 650 gramos, $7. Y por supuesto la coca, que acá no va a faltar nunca en Estados Unidos. Las 6 unidades de estas latitas pequeñas, que son de 222 mililitros, $4. Ya salimos del supermercado, hicimos esta compra bastante grande. Nos faltaron comprar algunas cositas que no encontramos por acá. Pero compramos un montón de carne, compramos pescado, compramos carne de cerdo, compramos pollo, compramos un montón de verduras, 2 docenas de huevos, un montón de quesos. Aceite de oliva, aceite de palta, un montón de cosas y gastamos 138,69 centavos. O sea, me recuerda a las mismas compras que siempre tenemos un parámetro de unos $160 aproximadamente. Me acuerdo de las compras de Ecuador, de Panamá, más o menos por ahí. Obviamente que los productos no son exactamente los mismos. Por ejemplo, ahora no hemos comprado cerveza. ¿Viste los precios de la cerveza? No, no los vi. Pero bueno, sí notamos que hay mucha diferencia entre este supermercado. Así como hay diferencia de precio, hay diferencia en marcas de productos. Son todos productos, no sé si de segunda marca, pero no hay las marcas conocidas que se encuentran en los otros supermercados. No solo con las marcas, sino con la variedad. Digamos, en los otros entramos a 2 mercados, así a comprar 2 cositas y ahí vimos una variedad enorme y acá no había tantas opciones. No, claramente no, pero en esos mercados más chicos con mejor calidad nos gastábamos 50, 60, $70 en una bolsita y acá con 130 hicimos una compra súper grande. De hecho, salimos de cuando hicimos esa compra que gastamos 70 y pico de dólares, nos recordó a cuando les mostramos el video del supermercado en Venezuela. Y fíjense lo que hemos comprado, que no es nada del otro mundo. O sea, con esto no es que podrías llegar a sobrevivir un mes. O sea, papel higiénico, pan, 4 latitas de cerveza, jamón, queso, garbanzos, una docena de huevos, unas galletitas, un desodorante. Hemos pagado $91. O sea, una locura que habíamos gastado $90 en una compra sumamente pequeña. Así que seguiremos recorriendo Estados Unidos mostrándoles los diferentes lugares. Dicen que el que le sigue en cuanto a precio es Walmart. Así que ya próximamente iremos a un Walmart y veremos cuánta diferencia de precio hay con este súper. Mientras nosotros ordenamos todo esto en la casita, cuéntenos en los comentarios qué les parecieron los precios, si nos podría haber salido mucho más dinero o no. Cuéntenos, los leemos en los comentarios. Tras su amante persiguen sus instintos más profundo, Hakuna Matata.